Bienvenida, ministra. Marta Olivia, muy buenas tardes. Aquí un saludo a su auditorio y a ustedes, con mucho gusto. Gracias. Ministra, democratizar al Poder Judicial y acabar con el régimen de privilegios, de nepotismo, de corrupción. ¿Qué es lo que sigue en estos momentos? ¿Cuáles serán las prioridades que usted considera más urgentes dentro de esta renovación en el Poder Judicial? Bueno, vamos ya a un proceso de elección. Creo que a partir de ese proceso de elección puede generarse una renovación muy importante en el Poder Judicial. Creo que se pueden pluralizar los perfiles de las personas juzgadoras en los juzgados de distrito, en los tribunales colegiados. Vamos a escoger además un órgano nuevo son los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, a través de estas elecciones de nuevas personas juzgadoras, bueno, ustedes habrán oído que han pedido ya su renuncia prácticamente la mitad, entonces vamos a elegir a una cuarta parte, pues vamos a elegir a la mitad de las personas juzgadoras en 2025 y a la otra mitad en 2027. Pero en esta primera mitad vamos a elegir sobre una mitad, o sea, un cuarto del total de las personas juzgadoras que ya han presentado su dimisión, y lo cual quiere decir que podríamos estar ratificando al resto o eligiendo nuevos perfiles. Entonces, hay comisiones evaluadoras en los tres poderes, hay mecanismos que también van a ser distintos sobre esta evaluación. En el caso del Poder Judicial, pues se prevé, incluso se aprobó hasta un examen, ya lo están impugnando algunos porque no está contemplado en la propia Constitución, pero es probable que se quede este mecanismo de selección que va a generar también pues un perfil particular de las candidaturas que ponga a votación el Poder Judicial. En el caso del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pues estarán también priorizando sus propios perfiles, que en conjunto creo que van a permitir a los electores pues un interesante bagaje de diversidad de personas juzgadoras, algunas con más experiencia jurisdiccional, algunas otras con más experiencia en el litigio, a académicos, a personas defensoras de derechos humanos. Entonces creo que podemos hacer una mezcla muy interesante de orígenes, y esa mezcla pues tan solo por el hecho de ser además provenir del voto popular, pues va a generar un nuevo compromiso, una responsabilidad mucho mayor con la población en general, y la conciencia de que pues somos servidores públicos, servidoras públicas, observados permanentemente no solamente por quienes acuden al litigio, sino que nuestros actos pues son ya de escrutinio público. Entonces esa evaluación a la que estamos ahora sometidos creo que va a generar mayor responsabilidad, capacidad de servicio y perfiles en su conjunto mucho mejores y diversos de personas juzgadoras del país. ¿Qué sigue? Pues yo creo que sigue cuestionar varios de los elementos que han sido vicios en el Poder Judicial. Creo que algunos van a disolverse solos por el hecho mismo de la elección abierta, como el problema del nepotismo. Creo que el problema de la corrupción, en donde la ha habido, pues va a ser más difícil. Justamente porque vienen nuevos controles que no existían, que por lo menos en el diseño se plantean mucho más eficientes, y creo que pues corresponde ya en la legislación específica, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina Judicial, pues garantizar que sean controles muy efectivos, pues para que pueda sancionarse administrativamente o penalmente incluso a quienes lleguen a cometer algún ilícito o alguna irregularidad. Entonces tenemos ya de entrada todo esto. Creo que va articulándose y va el legislativo reaccionando rápidamente también
para ir avanzando en las reformas reglamentarias correspondientes. Sí, justo eso. También nos hemos dado cuenta que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte cambian sus criterios en función de factores políticos, económicos, sociales y no precisamente de los jurídicos. ¿Qué es lo deseable para lograr la imparcialidad, la independencia judicial y la neutralidad, ministra? Yo creo que hay, la responsabilidad de los tres poderes de la Unión es profundamente política. Sin embargo, lo que tenemos que cuidar es que esa parte o ese elemento político no se convierta en un elemento faccioso. El gran problema que podemos tener juezas y jueces es el de volcar nuestras resoluciones para perjudicar a alguien y beneficiar a alguien más allá de la razón jurídica y de la razón de la justicia misma que se tenga. Entonces, es muy importante que la imparcialidad, la independencia, la objetividad, por supuesto, sigan siendo factores que rijan las resoluciones de las personas juzgadoras. Y eso se puede lograr en tanto, pues, nos separemos las personas juzgadoras de compromisos específicos. Creo que no podemos tenerlos y sobre todo no podemos tenerlos en términos de resolución individual. No podemos nosotros condicionar nuestras resoluciones de casos a este tipo de compromisos. Entonces, esos compromisos se vuelven facciosos cuando de una visión o de una concepción ideológica o política se convierten o aterrizan en más allá de la capacidad de poder juzgar un caso concreto, ir con los ojos cerrados a beneficiar digamos que al compromiso con el que se tiene algún tipo de enlace. Y esos son no solamente facciosos en términos políticos, sino pues sobre todo en este país muchísimo más económicos. Aquí hay poderes fácticos muy fuertes que incluso pueden llegar a ser hasta más fuertes que los poderes institucionales, como son los de algunos grupos organizados de la delincuencia, o como pueden ser incluso pues algunos poderes empresariales, corporativos, que pueden estar resistiéndose al cumplimiento de una ley específica, como a veces sucede en algunos casos, algunas obligaciones administrativas, algunas obligaciones que impliquen, por ejemplo, el otorgamiento de concesiones o de contratos específicos respecto del usufructo de bienes de la nación, de la responsabilidad de cuidado del medio ambiente, de la responsabilidad social en el caso de los trabajadores, o de la responsabilidad del interés público en el caso, por ejemplo, pues del pago de impuestos. Entonces, a veces hay grupos fácticos que se resisten al cumplimiento de la ley y buscan evadirla a través de las resoluciones jurisdiccionales. Este tipo de conflictos de interés, pues son los que debemos nosotros evitar y garantizar que nuestras concepciones políticas nunca se conviertan en compromisos facciosos que resuelvan en función no de un criterio firme que tenga que ver con el interés nacional. En el caso de por ejemplo, pues es los artículos constitucionales que nos corresponde aplicar, ni que tenga que ver pues con la renuncia a ser parte en esa parte de la responsabilidad política del Estado, renunciar a nuestra responsabilidad como parte fundamental de la armonía del Estado mexicano y de la sociedad, renunciemos y en función de eso busquemos apoyar alguna facción en lucha en algún momento determinado. Creo que eso es muy importante. Se va a lograr también, y creo que también tiene que ver con la propia vigilancia ciudadana, que se puede lograr a través del sufragio, a través de la elección de juezas y jueces. Creo que nos somete pues a estar a la altura de
del compromiso de una persona servidora pública en general, pero además del compromiso de la responsabilidad que como jueces, magistrados o ministros sigamos teniendo o vayamos a tener por la candidatura en cuestión. Justo eso, me parece que todo va encaminado a crear instituciones que velen por la justicia, el interés del pueblo y no precisamente de la oligarquía, como se acostumbraba o se acostumbra todavía con esta mayoría. Este martes, ministra, inició la comparecencia del gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente por esta reforma judicial. ¿Advertía usted o yo leí el mensaje de que no hay triunfos definitivos y que aún hay riesgos latentes? ¿A esto más o menos se refería? No, yo me refería fundamentalmente a la resistencia que muestran todavía algunos jueces, más que al tema de la Comisión Interamericana. Yo no veo ningún tipo de compromiso internacional que haya suscrito el Estado mexicano, fundamentalmente estos principios que ha suscrito el Estado mexicano respecto de la independencia judicial, que es el instrumento internacional más importante que rige la conducta de los jueces. No veo en este documento ni en ningún otro compromiso internacional ningún artículo que pudiera estarse cuestionando de que se haya visto vulnerado por la reforma que bueno, ahora es norma constitucional vigente y que por lo tanto se tenga que dar entrada y por lo tanto cuestionar a nivel internacional. Seguramente se van a alegar estos temas porque así lo anunciaron quienes siguen impugnando todo este contenido del control judicial en la Constitución. Bueno, pues vamos a ver qué contesta el Estado mexicano. Creo que tiene mucho que defenderse respecto de acusaciones. Vi muchas falsedades en las afirmaciones que se estuvieron comentando que se iban a presentar ante la comisión y en algunos escritos que se hicieron públicos se llegaba a afirmar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión era la que había aprobado la reforma, pues cosa que nunca sucedió. Se llegó a afirmar que no se estaba reuniendo los requisitos procesales o procedimentales legislativos de la propia reforma, pues no veo cómo pueda sostenerse eso. Y se ha alegado además también de manera, pues creo que más desorientadora que otra cosa, que hay una injerencia de partidista en estas elecciones de jueces y que por lo tanto a la hora de realizar la elección los jueces van a terminar siendo más afines a un partido político. Yo no veo forma en la que se pueda sostener esto ante alguien, primero porque hay mecanismos que son bastante fuertes en primer lugar, de selección, bueno, de recepción de propuestas de manera muy abierta y muy amplia de la población. En segundo lugar, de selección, hay 3 comités de selección que incluso van a tener criterios distintos a la hora de calificar la idoneidad de quienes vayan a proponerse como candidatos o candidatas. En el caso del Comité de Evaluación del Poder Judicial, va a estar priorizando la carrera judicial, va a estar priorizando incluso, bueno, hasta conocimientos procesales y de conocimiento de jurisprudencias a través de un examen que se aprobó acá, que, bueno, insisto, no necesariamente correcto, pero pues están estos mecanismos diversos. En el caso del Poder Legislativo y Ejecutivo, pues ya emitieron sus propias convocatorias y van a recibir y van a seleccionar, y además va a haber un elemento de suerte que es que después de haber seleccionado las mejores 10 propuestas por cargo a elegir, estarán sorteándose, estarán sometiéndose a insaculación las definitivas
que en el caso de jueces y magistrados son de 10, van a sortearse para que queden 2 en cada candidatura, y en el caso de ministros serán 3. Es decir, hay un enorme factor de suerte, incluso entre quienes después de haber sido calificados como personas idóneas para ocupar el cargo de jueces o de magistrados o ministros, pues estarán quedando ya en la boleta. Es un sistema que yo no veo por dónde pueda pensar que tiene posibilidad de escoger partidistamente a quienes terminen quedando como candidatos, porque finalmente, además, después, pues será la población que en voto ciudadano estará cruzando la boleta por las mejores candidaturas. Entonces, no veo cómo se pueda sostener la pérdida porque en eso se basa la acusación principal que está motivando la acusación en la Comisión Interamericana, la pérdida de independencia. No veo que se pueda sostener, y por lo tanto, pues lo más sensato será que se desechen estas quejas que se empezaron a presentar en la Comisión Interamericana. Pues estaremos pendientes viéndolos, pero creo que más bien pues no riesgo, sino más bien el tema de que pueda entorpecerse todavía la operación de la propia reforma tiene que ver con algunos jueces que no han querido pues ya sobreseer estos asuntos que deben ser sobreseídos por razones múltiples, porque estaba prohibido que los declarasen procedentes de acuerdo con la propia ley de amparo, ahora porque lo dice la Constitución misma, pero además, en tercer lugar, porque ya lo resolvió así la propia Suprema Corte. Entonces no veo yo forma en que quieran seguir alimentando estos juicios. Sin embargo, pues la realidad es que se están tardando, y quizá de manera muy retadora, pues hasta poniéndose ellos mismos en riesgo de ser sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal, o en el caso de quienes incluso se declararon impedidos por el hecho de, después de admitir que tienen un conflicto de interés, seguir manteniendo abiertos estos juicios en los juzgados de distrito. Sí, quiere decir que en toda esta ola informativa y esta comparecencia del gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es más una difusión de verdades a medias, de cuestiones sesgadas. ¿A quién le conviene más propagar estas versiones? ¿A la oposición o a los jueces que no se quieren ir, ministra? Pues yo creo que sí, pues fundamentalmente, pues lo que pasa es que ya hicieron un solo frente, y por eso es que ahora veíamos a varios líderes partidistas en el último mitin que se tuvo justamente el 5 de noviembre aquí afuera de la Corte, y los vimos igual mezclados con las propias personas juzgadoras en protesta afuera del Senado y afuera y en la Cámara de Diputados. Entonces, pues desafortunadamente ni siquiera están siendo frentes diferenciados, sino al contrario, se vienen mezclando, y por supuesto que no solo pierden objetividad, sino que se vuelven justamente más facciosos entre más mezclados estén este conjunto de motivaciones. Pero pues eso es lo que han buscado desde el principio, cuestionar, generar una idea de falta de legitimidad y de falta de legalidad incluso de la propia reforma, por más que se asienta, se argumenta y se termina resolviendo aquí mismo en la Corte que no existe tal cosa como la posibilidad de revisar reformas constitucionales, porque el pueblo mexicano es soberano para hacerlas a través de este poder reformador, que el único límite que tiene pues es cumplir el requisito que indica el artículo 135, que perfectamente bien tan se cumplió que nadie lo impugnó. Entonces, pues estar pensando que ahora desde afuera va a venir una posibilidad de tirar la reforma, pues es además de
digamos, una esperanza fútil, es decir, inútil. Además de eso, es digamos que poco respetuoso para la propia voluntad soberana de los poderes constituidos, del poder reformador y de la población que finalmente ha manifestado mayoritariamente una opinión al respecto. Entonces, bueno, pues es alentar que se busque que se tomen las decisiones fundamentales del pueblo mexicano, se tomen afuera. Bueno, pues yo no creo que tenga ese alcance, pero es esa esperanza que finalmente están teniendo pues varios frentes al interior de nuestro país que no están justamente logrando la impugnación que quieren y buscan que alguien desde afuera lo realice. Bueno, pues me parece más que peor que desafortunado. Así es, pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda y de las resoluciones y el análisis que se haga. Por lo pronto, le agradecemos esta entrevista, ministra Lenia Batres Guadarrama. Un saludo afectuoso, Marta Olivia, y saludos a don Julio y al auditorio también. Gracias, muy buen día.